Permítanme hablar desde algo que ha sacudido los propios cimientos de la física, los experimentos realizados en el CERN, que han confirmado aspectos del tiempo tan contraintuitivos y tan contradictorios con nuestra experiencia cotidiana que nos obligan a replantearnos todo lo que creíamos saber sobre la realidad temporal. Lo que han revelado estos experimentos apunta a algo inquietante. El tiempo, tal como lo experimentamos, podría no ser en absoluto lo que pensamos que es. El tiempo no avanza hacia adelante. Esta afirmación refleja una verdad que los físicos han sospechado durante mucho tiempo, pero que experimentos recientes han confirmado con una precisión sin precedentes. La flecha del tiempo, la sensación de que el pasado está fijado mientras que el futuro permanece abierto, de que los acontecimientos fluyen desde el antes hacia el después, y de que la causalidad opera del pasado hacia el futuro, puede no ser una propiedad fundamental de la realidad. Tal vez sea una ilusión, un artefacto de nuestra perspectiva, una consecuencia de nuestra posición en el universo y no una verdad objetiva sobre el propio universo. El CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, opera los aceleradores de partículas más grandes y poderosos del mundo. En el Gran Colisionador de Hadrones y en otras instalaciones, los físicos investigan la estructura fundamental de la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Y lo que han descubierto acerca del tiempo desafía nuestras intuiciones más profundas. Quiero guiarlos a través de lo que realmente han mostrado estos experimentos, porque comprender sus implicaciones requiere entender tanto la física del tiempo como las profundas preguntas que aún permanecen sin respuesta. Comencemos con lo que creemos saber sobre el tiempo. En la vida cotidiana, el tiempo parece algo evidente e indiscutible. Los momentos pasan, los acontecimientos se desarrollan, el presente se convierte en pasado y el futuro se transforma en presente. Recordamos el ayer, pero no el mañana. Hacemos planes para lo que sucederá, no para lo que ya ocurrió. El tiempo fluye. Esta sensación del flujo temporal es tan fundamental que parece imposible cuestionarla. Por supuesto que el tiempo avanza. Por supuesto que el pasado es inmutable y el futuro está abierto. Por supuesto que las causas preceden a los efectos. ¿Qué podría ser más evidente? Y sin embargo, la física cuenta una historia completamente diferente. Las leyes fundamentales de la física, las ecuaciones que describen las interacciones de las partículas, la evolución de los campos y las transformaciones de la energía, son simétricas respecto al tiempo. Funcionan igual de bien hacia adelante que hacia atrás. Si las ejecutamos hacia adelante, obtenemos una física correcta. Si las invertimos, también. Esta simetría es asombrosa. Tomemos como ejemplo las leyes de Newton. Si grabamos en video una pelota rebotando y reproducimos la grabación al revés, el movimiento invertido sigue obedeciendo perfectamente las leyes de Newton. La pelota asciende, acelera, golpea el suelo y vuelve a caer. Todo sigue siendo compatible con la ecuación que describe el movimiento, independientemente de la dirección temporal en la que observemos el proceso. Lo mismo ocurre con las ecuaciones de Maxwell, con la ecuación de Schrödinger e incluso con la teoría de la relatividad general de Einstein. Todas estas leyes son, en gran medida, simétricas en el tiempo. No distinguen entre pasado y futuro, no favorecen una dirección temporal sobre otra. Y aquí aparece el gran misterio. Si las leyes fundamentales son simétricas, ¿por qué experimentamos el tiempo como algo asimétrico? ¿Por qué el pasado parece diferente del futuro? ¿Por qué la causalidad parece fluir en una sola dirección? La respuesta convencional está relacionada con la entropía, una medida del desorden. El segundo principio de la termodinámica afirma que la entropía tiende a aumentar con el tiempo. El desorden crece. Los sistemas evolucionan desde estados más ordenados hacia estados más caóticos. Un vaso puede romperse en 1000 fragmentos, pero nunca vemos los fragmentos reunirse espontáneamente para reconstruir el vaso. Un huevo puede romperse, pero jamás observamos que vuelva a ensamblarse por sí solo. Según la explicación tradicional, es precisamente este aumento de la entropía lo que genera la flecha del tiempo. Recordamos el pasado porque la formación de recuerdos implica procesos físicos que aumentan la entropía. No recordamos el futuro porque eso requeriría una disminución extremadamente improbable de la entropía. Sin embargo, esta explicación abre nuevas preguntas. ¿Por qué la entropía aumenta? ¿Por qué el universo comenzó en un estado tan extraordinariamente ordenado? ¿Por qué las condiciones iniciales del cosmos poseían una entropía tan baja? Estas preguntas siguen sin una respuesta definitiva. La flecha del tiempo continúa siendo uno de los mayores enigmas de la ciencia moderna.
Es precisamente aquí donde los experimentos realizados en el CERN adquieren una importancia extraordinaria. El objetivo principal del CERN es estudiar las partículas fundamentales y las fuerzas que constituyen la realidad. En el Gran Colisionador de Hadrones, protones acelerados hasta velocidades cercanas a la de la luz chocan entre sí, recreando condiciones similares a las que existieron instantes después del Big Bang. Estos choques generan partículas exóticas que permiten explorar los principios más profundos de la naturaleza. Uno de los descubrimientos más importantes relacionados con el tiempo proviene del estudio de ciertas partículas subatómicas que muestran un comportamiento peculiar. Durante décadas, los físicos han investigado fenómenos conocidos como violaciones de simetría C. Esta simetría relaciona la materia con la antimateria y refleja ciertas propiedades espaciales de los sistemas físicos. Los experimentos demostraron que algunas partículas no se comportan exactamente igual que sus equivalentes de antimateria. Este hallazgo fue revolucionario porque implicaba que el universo posee una ligera preferencia por una dirección determinada. Y debido a una relación matemática conocida como simetría CEPE, la existencia de una violación CEPE implica que también debe existir una violación relacionada con la reversión temporal. Por primera vez, los científicos encontraron evidencia de que la naturaleza distingue, aunque sea mínimamente, entre una dirección temporal y la contraria. Pero aquí surge algo sorprendente. La magnitud de esta diferencia es increíblemente pequeña, demasiado pequeña para explicar nuestra experiencia cotidiana del tiempo. No explica el envejecimiento, no explica la memoria, no explica por qué los objetos se desgastan, no explica por qué percibimos una secuencia ordenada de acontecimientos. La asimetría fundamental existe, pero parece insuficiente para generar la enorme diferencia entre pasado y futuro que experimentamos cada día. En otras palabras, la física ha descubierto una pequeña huella temporal en las leyes fundamentales, pero no la fuente completa de nuestra experiencia temporal. Y eso significa que aún falta una pieza esencial del rompecabezas. Los experimentos modernos han mostrado algo todavía más extraño. Cuando observamos los procesos microscópicos más fundamentales, las partículas parecen obedecer leyes que funcionan casi perfectamente, tanto hacia adelante como hacia atrás en el tiempo. Las ecuaciones no contienen una flecha temporal evidente. No existe una instrucción oculta que diga el tiempo debe avanzar en esta dirección. Las leyes simplemente describen relaciones. La dirección temporal parece surgir de algo más. Muchos físicos creen que esta dirección depende principalmente de las condiciones iniciales del universo. Si las condiciones hubieran sido diferentes, la experiencia temporal podría haber sido completamente distinta. Esto lleva a una conclusión extraordinaria. Tal vez la dirección del tiempo no sea una propiedad fundamental de la realidad. Tal vez sea una consecuencia de cómo comenzó nuestro universo. Y si eso es cierto, entonces el flujo temporal podría ser algo emergente, no algo básico. Esta posibilidad ha conducido a una de las interpretaciones más fascinantes de la física moderna, el modelo del universo bloque. Según esta visión, el espacio y el tiempo forman una única estructura de 4 dimensiones. El pasado existe, el presente existe, el futuro existe. Todos los momentos están contenidos dentro de una geometría espaciotemporal completa. Nosotros percibimos una sucesión de instantes, pero la estructura total ya está ahí. Desde esta perspectiva, el tiempo no fluye. Lo que llamamos flujo temporal sería simplemente nuestra experiencia subjetiva al recorrer una determinada trayectoria dentro del espacio-tiempo. Es una idea profundamente desconcertante. Nuestra intuición nos dice que el futuro aún no existe. Nos parece evidente que el mañana todavía no ha ocurrido, pero la relatividad de Einstein desafía precisamente esa intuición. La teoría de la relatividad mostró que no existe un presente universal compartido por todo el cosmos. Dos observadores que se mueven de manera diferente pueden discrepar acerca de qué acontecimientos ocurren simultáneamente. Para uno, 2 eventos pueden suceder al mismo tiempo. Para otro, uno de ellos puede pertenecer al pasado y el otro al futuro. Ambas perspectivas son igualmente válidas. Esto significa que la noción de un ahora absoluto desaparece. No existe un reloj cósmico que marque un presente universal para toda la realidad. Cada observador posee su propia definición local del presente. Y si no existe un presente universal, entonces la idea de que el universo entero avanza conjuntamente de un instante al siguiente comienza a perder sentido.
El cosmos ya no parece una película que se reproduce fotograma tras fotograma. Empieza a parecer una estructura completa, donde todos los fotogramas existen simultáneamente. Para muchas personas, esta conclusión resulta profundamente inquietante, porque transforma radicalmente nuestra relación con la existencia. Nuestro nacimiento, nuestra infancia, este momento presente y nuestro futuro lejano formarían parte de una única estructura espaciotemporal. Nada tendría que aparecer para existir. Simplemente ocuparía una posición determinada dentro de esa estructura. Y cuanto más profundizamos en estas ideas, más nos enfrentamos a preguntas filosóficas que durante siglos parecían pertenecer exclusivamente al terreno de la metafísica. ¿Qué significa el cambio? ¿Qué significa el movimiento? ¿Qué significa convertirse en algo? Si toda la historia del universo existe como una totalidad, entonces el cambio podría ser simplemente una diferencia entre regiones distintas del espacio-tiempo, no un proceso fundamental que ocurre en un presente que avanza. La física moderna no afirma definitivamente que esta interpretación sea correcta, pero muchos de sus resultados parecen compatibles con ella. Y eso es precisamente lo que hace que el problema del tiempo sea tan fascinante. Cada nuevo experimento parece responder algunas preguntas, mientras abre otras aún más profundas. Quizá el verdadero descubrimiento no sea que hemos comprendido el tiempo, quizá sea que hemos descubierto lo poco que realmente sabemos acerca de él. A medida que la investigación avanza, la naturaleza del tiempo continúa revelándose como uno de los mayores misterios de la realidad. Y tal vez, en algún lugar entre la relatividad, la mecánica cuántica y la cosmología, se encuentre una explicación completamente nueva que transforme para siempre nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos. Pero las implicaciones no terminan ahí. Si el tiempo no es fundamental, entonces debemos replantearnos una de las ideas más arraigadas de la experiencia humana, la causalidad. Desde nuestra infancia aprendemos que las causas producen efectos. Empujamos una puerta y la puerta se abre. Encendemos un interruptor y la luz aparece. Lanzamos una piedra y ésta atraviesa el aire antes de tocar el suelo. Todo parece seguir una secuencia perfectamente ordenada. Primero ocurre una cosa, después ocurre otra. Sin embargo, cuando descendemos al nivel más profundo de la realidad cuántica, esta aparente simplicidad comienza a desmoronarse. Durante décadas, numerosos experimentos inspirados en la mecánica cuántica han mostrado que las partículas pueden exhibir comportamientos que desafían nuestras intuiciones clásicas acerca del tiempo y la causalidad. Uno de los ejemplos más famosos es el experimento de elección retardada, una idea propuesta originalmente por el físico John Wheeler. La esencia del experimento es desconcertante. Parece que una decisión tomada en el presente puede influir en la forma en que interpretamos el comportamiento pasado de una partícula. Por supuesto, esto no significa que podamos enviar mensajes al pasado ni modificar acontecimientos históricos. Las leyes conocidas de la física siguen impidiendo las paradojas temporales clásicas, pero sí sugiere algo extremadamente extraño. La realidad cuántica no parece estar organizada según la imagen intuitiva que tenemos de una cadena rígida de causas y efectos avanzando paso a paso desde el pasado hacia el futuro. En algunos contextos, las correlaciones cuánticas parecen existir fuera de la narrativa clásica de la causalidad. Esto ha llevado a ciertos investigadores a preguntarse si la causalidad misma podría ser una propiedad emergente, es decir, una característica que aparece a gran escala, pero que no existe de la misma forma en los niveles más fundamentales. La idea resulta difícil de aceptar. Nuestra mente está construida alrededor de la noción de secuencia. Pensamos en términos de antes y después. Organizamos nuestros recuerdos de manera cronológica. Interpretamos nuestra vida como una historia. Pero la naturaleza podría no compartir esa forma de organizar la realidad. Y aquí entramos en uno de los territorios más misteriosos de toda la física moderna, la relación entre el tiempo y la conciencia. ¿Por qué experimentamos el tiempo como un flujo? ¿Por qué sentimos que existe un momento presente moviéndose constantemente desde el pasado hacia el futuro? La física puede describir relojes, puede describir partículas, puede describir campos, pero explicar la experiencia subjetiva del paso del tiempo resulta mucho más complicado. Algunos científicos creen que esta sensación surge de la memoria.
recordamos estados anteriores de nuestro cerebro. No recordamos estados futuros. Como consecuencia, construimos una narrativa temporal. Percibimos una secuencia, experimentamos un flujo. Desde esta perspectiva, la sensación de movimiento temporal sería una consecuencia de cómo el cerebro procesa información. No sería una propiedad fundamental del universo. Sería una característica de la experiencia consciente. Otros investigadores han sugerido que la conciencia podría estar relacionada de forma más profunda con la estructura temporal de la realidad. No existe consenso, y precisamente esa falta de consenso muestra hasta qué punto seguimos lejos de comprender la naturaleza última del tiempo. La situación se vuelve todavía más intrigante cuando consideramos el problema de la libertad. Si el universo bloque es correcto, ¿qué significa elegir? Si el futuro ya forma parte de la estructura espaciotemporal, ¿existen realmente alternativas abiertas? ¿O nuestras decisiones ya están incorporadas en la geometría del universo? Esta cuestión ha generado debates intensos entre físicos, filósofos y neurocientíficos. Algunos sostienen que incluso dentro de un universo bloque, la libertad puede existir. Argumentan que nuestras decisiones forman parte de la estructura causal que produce los acontecimientos. Desde este punto de vista, una decisión sigue siendo una decisión, aunque esté integrada en la historia completa del espacio-tiempo. Otros consideran que esta interpretación reduce significativamente la noción tradicional de libre albedrío. Si todos los acontecimientos existen simultáneamente dentro del bloque espacio-temporal, entonces el futuro no estaría esperando ser creado, simplemente estaría allí. La discusión continúa abierta y probablemente seguirá abierta durante mucho tiempo. Pero independientemente de la respuesta final, estas ideas tienen un profundo impacto emocional. Porque el tiempo no es únicamente un concepto científico, es también una experiencia existencial. Nuestra esperanza depende del futuro, nuestra nostalgia depende del pasado, nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros arrepentimientos y nuestros miedos están profundamente vinculados a la forma en que percibimos el tiempo. Por eso las teorías modernas resultan tan perturbadoras. No desafían solamente nuestra comprensión intelectual, desafían nuestra percepción cotidiana de lo que significa vivir. Y quizás ninguna cuestión ilustra mejor este conflicto que la muerte. Durante miles de años, los seres humanos han visto la muerte como la desaparición definitiva de una persona a medida que el tiempo avanza. Sin embargo, dentro del marco del universo bloque, algunos filósofos y físicos han propuesto una perspectiva radicalmente distinta. Según esta visión, todos los momentos de una vida continúan existiendo dentro del espacio-tiempo. La infancia sigue existiendo, la juventud sigue existiendo, la madurez sigue existiendo. Cada instante permanece ubicado en su posición dentro de la estructura del universo. Desde este punto de vista, una persona no desaparece completamente. Su historia permanece incorporada a la geometría del espacio-tiempo. Esto no elimina el dolor de la pérdida, no elimina la experiencia humana del duelo, pero ofrece una perspectiva sorprendente sobre la permanencia de los acontecimientos. La idea recuerda una famosa reflexión atribuida a Einstein tras la muerte de un amigo cercano. Según esa visión, la distinción entre pasado, presente y futuro podría ser una ilusión persistente, una ilusión extraordinariamente convincente, pero una ilusión al fin y al cabo. Naturalmente, estas conclusiones siguen siendo interpretaciones filosóficas derivadas de ciertos modelos físicos. No constituyen hechos demostrados de manera definitiva. Sin embargo, muestran hasta qué punto la investigación sobre el tiempo está transformando nuestra manera de pensar. A medida que avanzamos, encontramos preguntas todavía más profundas. Por ejemplo, ¿por qué existe el tiempo? No simplemente por qué transcurre, ¿por qué existe en absoluto? La relatividad general describe cómo el tiempo se relaciona con la gravedad. La mecánica cuántica describe cómo evoluciona la información cuántica. Pero ninguna teoría proporciona una explicación definitiva sobre el origen último del tiempo. Algunas propuestas sugieren que el tiempo emergió junto con el universo durante el Big Bang. Según esta idea, preguntar qué ocurrió antes del Big Bang podría ser tan incoherente como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta presupone algo que deja de tener significado en ese contexto. Si el tiempo comenzó con el universo, entonces no existiría un antes en el sentido convencional. Nuestro lenguaje cotidiano simplemente deja de funcionar.
Pero otros modelos exploran posibilidades aún más sorprendentes. Algunas teorías de gravedad cuántica sugieren que el tiempo podría no existir en el nivel más fundamental de la realidad. En ciertas formulaciones matemáticas, las ecuaciones básicas parecen funcionar sin una variable temporal fundamental. El tiempo emerge únicamente cuando observamos sistemas complejos a gran escala. Es una idea extraordinaria. Significaría que el tiempo es similar a conceptos como la temperatura o la presión. La temperatura parece una propiedad real, la sentimos constantemente. Sin embargo, una molécula individual no posee temperatura. La temperatura emerge cuando consideramos enormes cantidades de partículas actuando conjuntamente. Quizás el tiempo funcione de manera parecida. Quizás no sea una característica fundamental del universo. Quizás emerja de algo más profundo, algo que todavía no comprendemos. Y aquí es donde aparecen algunas de las especulaciones más audaces de la física contemporánea. Tal vez la realidad fundamental sea una red de información. Tal vez el espacio y el tiempo sean manifestaciones emergentes de relaciones matemáticas más básicas. Tal vez la estructura profunda del cosmos sea completamente atemporal. En ese caso, nuestra experiencia temporal sería comparable a una interfaz, una representación útil creada por nuestro cerebro para interactuar con una realidad mucho más compleja. Como la pantalla de una computadora, los iconos parecen objetos independientes, pero en realidad son representaciones simplificadas de procesos mucho más profundos que ocurren dentro del sistema. Quizás el tiempo sea algo parecido, no la realidad última, sino la forma en que una mente finita percibe una realidad inmensamente más profunda. Y si esto resulta ser cierto, las consecuencias serían extraordinarias. Significaría que la historia completa del universo, desde el nacimiento de las primeras estrellas hasta el destino final del cosmos, podría ser solamente una proyección de estructuras más fundamentales que existen fuera de nuestras categorías habituales de espacio y tiempo. Nos encontraríamos ante una realidad que desafía incluso las herramientas conceptuales con las que pensamos. Quizás por eso el tiempo sigue siendo uno de los mayores misterios de la ciencia, porque cada vez que creemos acercarnos a una respuesta, descubrimos preguntas aún más profundas. Y tal vez esa sea la lección más importante. No que el tiempo sea una ilusión, no que el futuro ya esté escrito, no que la causalidad sea falsa, sino que nuestra comprensión actual todavía es incompleta. La investigación continúa. Los aceleradores de partículas continúan explorando la materia. Los telescopios continúan observando los confines del universo. Los físicos continúan intentando reconciliar la relatividad con la mecánica cuántica. Y en algún lugar de esa búsqueda podría encontrarse la clave que revele finalmente qué es el tiempo. Hasta entonces, seguimos habitando uno de los mayores enigmas jamás enfrentados por la mente humana: comprender la naturaleza de aquello que parece acompañarnos en cada instante de nuestra existencia, pero que tal vez sea mucho más extraño de lo que jamás imaginamos.